Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Isaac del Razo, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, y hoy vengo a hablarles sobre Neisseria meningitis para mi clase de microbiología clínica. Empecemos. Los temas a tratar en el siguiente video serán las generalidades, la patogenia, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el cultivo, la identificación, el tratamiento y la prevención. Lo primero que veremos serán las generalidades. La bacteria Neisseria meningitis pertenece a la familia Neisseriaceae. Las primeras descripciones fueron realizadas por Neisser en 1879 y posteriormente por Chipava y Celi en 1887. Se trata de cocos gram negativos agrupados en pares, en forma de granos de café, que pueden producir una cápsula en condiciones ambientales adecuadas. Forman pili, no poseen flagelos, no producen esporas y son aerobios y anaerobios facultativos. Por diferencias antigénicas, se clasifican en serogrupos. De acuerdo con la cápsula de polisacáridos, se dividen en 13 serogrupos, con base en la proteína de la membrana externa en más de 20 serotipos y por el lipopolisacárido en 12 inmunotipos. Ahora pasaremos a hablar sobre la patogenia de esta bacteria. Los principales factores de patogenicidad son los siguientes. Primero, los polisacáridos de la cápsula, los cuales son factores antifagocitarios que permiten a la bacteria sobrevivir en los tejidos colonizados. En segundo, tenemos a la endotoxina de pared, la cual es un lipooligosacárido que produce necrosis localizada en el tejido localizado. Tercero, una proteasa identificada como endopeptidasa con actividad específica contra la inmunoglobulina A, la cual rompe las cadenas pesadas a nivel de la región de la bisagra. Y por último, tenemos los pilis de adherencia. Es mediante estos que el meningococo tiene la capacidad de colonizar la nasofaringe. La interacción de estos factores son los que permiten la infección de esta bacteria. Primeramente, la bacteria se fija mediante los pilis a los receptores de las células columnares no ciliadas de las vías respiratorias, ingresan al espacio subepitelial, pasan a la sangre y produce bacteriemia. A través de esta vía llegan a las meninges, donde se multiplican y los lipooligosacáridos inducen la inflamación del endotelio vascular con alteraciones trombóticas, hasta desarrollar coagulación intravascular diseminada. Ahora hablaremos sobre la epidemiología. Su incidencia a nivel mundial varía entre 0.5 y 1000 casos por cada 100.000 habitantes. Las tasas de incidencia más altas se encuentran entre los menores de 1 año. Después de esa edad, disminuyen rápidamente y vuelve a presentarse un pico de mucho menor magnitud entre los 15 y 25 años de edad. El meningococo es colonizador de la nasofaringe y bucofaringe del humano, pero también se puede encontrar en otros sitios como la mucosa oral, el recto o el conducto urogenital. El portador adulto asintomático es la fuente de infección de los individuos susceptibles y se considera que el estado de portador puede prolongarse hasta unos 10 meses. Entre el 8 y el 25% de los individuos sanos pueden ser portadores en algún momento de la vida. También, los niños se vuelven más susceptibles cuando presentan una deficiencia en el complemento, y también se observan brotes epidémicos en grupos de población cerrada, como los militares, los reclusos o los monjes. Las infecciones por meningococo están distribuidas por todo el mundo. La forma de transmisión es por vía respiratoria, entre personas que conviven estrechamente. Los humanos son los únicos portadores naturales de la bacteria. La meningitis meningocócica es poco frecuente en México, siendo un poco más específicos, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en su boletín más reciente al momento de la grabación de este video, el cual corresponde a la semana del 8 al 14 de marzo de 2020, se habían registrado 6 casos en el país, en los estados de Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Coahuila y Baja California. Así es, en nuestro propio estado.
En el mismo documento se refiere que el año pasado se registró un total de 15 casos por meningitis meningocócica en todo el país. Los agentes etiológicos más frecuentes son Haemophilus influenzae, diversas especies de streptococos, estafilococos y algunas especies de la familia Enterobacteriaceae, y en todos estos casos el cuadro clínico es idéntico al producido por los meningococos. Ahora hablaremos sobre uno de los apartados más importantes, las manifestaciones clínicas. La meningitis es la forma más frecuente de presentación de la enfermedad meningocócica. Este padecimiento se adquiere por el contacto con las secreciones nasofaringias de los individuos infectados, ya sea de portadores asintomáticos o enfermos que al hablar, toser o estornudar eliminan grandes cantidades de bacterias en las gotitas de flush, y que si son inhaladas por un individuo susceptible, colonizan la nasofaringe e inducen un proceso de faringitis. A partir de este foco, se hace una diseminación hematógena que puede llevar a la bacteria a casi cualquier tejido, pero la localización predominante es el sistema nervioso central. Su tiempo de incubación es de 2 a 10 días y cuando se localiza en la corteza de las suprarrenales produce necrosis, lo que da lugar al síndrome de Waterhouse-Friderichsen, el cual se caracteriza por fiebre, petequias, equimosis, insuficiencia suprarrenal e hipotensión. En fin, volviendo a la meningitis, tenemos los siguientes datos. Esta se caracteriza por fiebre alta, aunque en los lactantes hay hipotermia, cefalea intensa, rigidez de los músculos de la nuca, vómitos en proyectil, hiperreflexia, alteraciones en el estado de conciencia y crisis convulsivas. La tríada clásica de fiebre, alteraciones en el estado de conciencia y rigidez de nuca solo se observa en el 27% de los pacientes. Los signos meningios como Kernig y Brudzinski se observan en cerca del 50% de los niños con meningitis bacteriana. El signo de Kernig es un síntoma que ocurre en pacientes que sufren de meningitis o hemorragia subaracnoidea. En estos casos, el paciente no puede extender las rodillas al tener su muslo flexionado a la altura de la cadera, en un ángulo de 90 grados. Esto ocurre porque durante la meningitis se inflaman las meninges y esto provoca un espasmo irritante en los músculos isquiotibiales que extienden la cadera y doblan la rodilla. Los músculos isquiotibiales tienen un papel primordial en la extensión del muslo y flexión de la pierna. Para comprobar la presencia de este signo, los pacientes deben ubicarse en posición supina. Para explorar el signo de Brudzinski, se coloca el paciente acostado sobre su espalda, es decir, en posición de cúbito dorsal. El examinador flexiona pasivamente la cabeza asegurándose de mantener el tórax sobre la camilla. En pacientes con irritación meningia como los pacientes con meningitis, el signo de Brudzinski suele ser positivo, es decir, manteniendo inmóvil el tórax, el paciente involuntariamente flexiona las piernas acercando las rodillas hacia el tórax. En los niños se puede observar solo fiebre y vómitos o síntomas inespecíficos. Aproximadamente el 60% de los adultos con meningitis por meningococo presentan lesiones dérmicas como petequias, púrpura o equimosis. El 20 a 30% de los pacientes con infección por meningococo padecen meningococcemia, la cual se define como una infección aguda y potencialmente mortal del torrente sanguíneo. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico de esta bacteria. Como en todas las infecciones bacterianas, se hace un estudio bacterioscópico y un cultivo, en este caso de una muestra de líquido cefalorraquídeo. En el estudio bacterioscópico del líquido cefalorraquídeo con tinción de Gram, se observa un gran número de leucocitos polimorfonucleares y dentro de ellos muchos diplococos Gram negativos. El informe de este estudio debe hacerse de inmediato para iniciar el tratamiento adecuado para la forma bacteriana encontrada. Es necesario recordar que hay muchas bacterias que producen meningitis y que el tratamiento debe ser diferente para cada tipo bacteriano. Además, en el líquido cefalorraquídeo se encuentran datos de apoyo para el diagnóstico de meningitis bacteriana. Por ejemplo,
disminución de la cifra de glucosa a menos de 30 miligramos por cada 100 mililitros, aumento de la concentración de proteínas a más de 300 miligramos por cada 100 mililitros y presencia de polimorfonucleares. En los casos producidos por virus o por micobacterias, las cifras de glucosa bajan muy poco. El aumento de proteínas es menor, aunque resulta mayor en el caso de las micobacterias, y se observan linfocitos en el líquido cefalorraquídeo. Ahora hablaremos sobre el cultivo de esta bacteria. El cultivo se hace en medios muy enriquecidos, ya que las capacidades metabólicas de esta bacteria no son muy completas, por lo que necesita de muchos nutrientes. Los medios de cultivo propios para el crecimiento de esta bacteria incluyen medio de Thayer Martin, agar chocolate o sangre y Müller-Hinton, todos adicionados con vitaminas, minerales y moléculas energéticas, y se incuba a 37 grados Celsius con 5 a 10% de CO2. Las colonias en un medio de Thayer Martin son pequeñas, de menos de 1 milímetro de diámetro, redondas, lisas, de superficie brillante y bordes netos. Generalmente no se realiza un subcultivo, pues la cepa es pura en este tipo de infecciones. Ahora hablaremos sobre la identificación. Las pruebas utilizadas con mayor frecuencia para la identificación de esta bacteria son la prueba de la oxidasa, la cual tiene un resultado positivo, la prueba de la catalasa, la cual tiene un resultado positivo, la formación de ácido, pero no de gas, de glucosa y maltosa, y la no fermentación de sacarosa ni de fructosa. En la actualidad, se puede hacer una prueba de coaglutinación con antisueros polivalentes para los diferentes tipos de cápsula. Y también se pueden hacer pruebas moleculares como reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Ahora hablaremos sobre el tratamiento. El tratamiento de elección se hace con penicilina una vez que se sabe que el agente etiológico es Neisseria. Este tratamiento debe iniciarse a la mayor brevedad posible, unos cuantos minutos después de tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, para no correr el riesgo de afrontar secuelas, puesto que en algunas ocasiones puede llevar incluso a la muerte del paciente. La penicilina debe administrarse vía intravenosa a dosis altas. Este antibiótico penetra la barrera hematoencefálica cuando las meninges están inflamadas. Y en caso de no poder utilizar la penicilina, los antibióticos alternos son la eritromicina, las cefalosporinas de tercera generación o el cloranfenicol. Por último, hablaremos sobre la prevención. Se dispone actualmente de vacunas preparadas con polisacáridos conjugados de la cápsula de los tipos A, C, Y y W135, pero debe considerarse que estas vacunas no protegen contra otros tipos antigénicos. Las indicaciones de vacunación son grupos de riesgo por inmunodeficiencias, contactos en casos de brotes, situaciones epidémicas y viajeros a zonas endémicas. La vacuna se aplica la primera dosis a los 9 meses y la segunda dosis a los 12 meses. Si la primera dosis se aplica después de los 12 meses de edad, no requiere una segunda dosis. En la descripción de este video encontrarán 4 enlaces. 2 de ellos corresponden a videos que ejemplifican visualmente los signos de Kernigg y Brudzinski. El tercer enlace corresponde a un video que trata sobre esta bacteria. Dicho video tiene un enfoque más inmunológico, pero en el minuto 7 con 32 segundos se relata un caso clínico que podría resultar útil para reforzar y correlacionar la información aquí expuesta. Y el cuarto enlace es para acceder al boletín de donde se extrajeron los datos epidemiológicos de meningitis meningocócica en México. Asimismo, les dejaré en la descripción las referencias de los libros utilizados para la elaboración de ese video, los cuales fueron el Romero Cabello y el Cherries, ambos de microbiología. Por último, gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado.